La única música de aquella noche era el tintinear de las monedas sobre la mesa. Sonaron como un latido metálico que advertía que algo se había vendido. Hannah lo escuchó clavado en la memoria. Primero el golpe sordo de una moneda grande, luego el repiqueteo menor, como si la vida se repartiera en piezas de distinto valor. Silas no levantó la vista. Entregó la bolsa sin tregua, la colocó sobre la madera y la dejó rodar hasta el borde, donde se detuvo con el ruido final y definitivo. Un hombre mayor cerró los dedos alrededor del metal y sonrió con la cortesía triste de quien hace tratos. Hannah sintió el frío de las monedas en la palma ajena, antes de distinguir las facciones del hombre que las contaba. Era alto, el rostro como una llanura trabajada por sol y polvo. Tenía las manos de quien domina animales y tierras. Su voz fue breve. «La llevamos al rancho, hará la casa, pagaremos lo justo». No pidió su consentimiento. Nadie la miró como si fuera una persona con voluntad. Silas evitó su mirada. Los vecinos que habían atestiguado el intercambio murmuraron. Hubo gestos, palabras en el umbral de la puerta, un pastor que negó con discreción y un puñado de miradas que declaraban lo irreparable. En aquel gesto de la bolsa de monedas, la infancia de Hannah se arrugó y se plegó. Quedó a la intemperie. El viaje comenzó con lluvia. La carreta crujió bajo la lluvia que picoteaba los tablones, como si quisiera borrar el brillo de las monedas con lodo. La lluvia convirtió la senda en una lengua resbaladiza. Hannah se sentó junto al bulto donde guardaban heno, con la manta apretada al cuello, escuchando a los caballos respirar. El aliento caliente de los animales formó pequeños vaos que se mezclaban con el olor a hierba mojada y paja. Cada tronido sobre la carretera era una palabra que no la nombraba. Pensó en su madre, fragmentos que aparecían como fotografías, una voz que le enseñó a enhebrar, una mano que le mostró cómo guardar pan envuelto en tela, la sonrisa en la puerta cuando Hannah volvía sucia y orgullosa de haber recogido huevos. Luego, la ausencia. Un invierno que no perdona y un calor que se convierte en contradicción. Se preguntó por qué Silas había decidido venderla. Silas no hablaba de razones, solo de cuentas, de deudas, de parcelas que nunca terminaban en un número que cuadrara. Para él, Hannah era tanto una hija como una obligación, un valor líquido. Pero cuando la lluvia asinó la noche y la carreta crujió, un gesto mínimo lo ablandó. Le pasó una mano por el brazo antes de que entrase a la posada para esperar al comprador. No supo si buscaba perdón, excusa o meramente ocultar su propia vergüenza. El rancho no estaba lejos del pueblo. Se alzaba entre colinas que parecían proteger un secreto. Desde la distancia ya se adivinaban los contornos del granero y la casa con chimenea. Luces amarillentas, cajas alineadas, algún animal inquieto. Cuando la carreta se detuvo, el hombre que había contado las monedas descendió y apoyó la bolsa sobre la tierra. Su nombre era Grant Mercer. No había ceremonia en su rostro, solo el peso contenido de quien ha perdido mucho y ha de seguir. Al verle, Hannah sintió que el trato le había quitado todo menos una sensación única, la responsabilidad de seguir respirando. Grant observó a Hannah con una mirada que medía, no por desprecio, sino para evaluar qué podría esperarse de quien llegaba a su casa. No parecía ni feliz ni cruel. Parecía un hombre que aprendió a contener la pena para que no lo arrastrase. Detrás de él surgieron los 3 niños. Lucas, con los ojos alerta y una postura que buscaba la autoridad del mayor entre los suyos. Jonah, con las rodillas sucias y una curiosidad que no cabía en palabras. Y Becky, pequeña y envuelta en una manta, que miró con una mezcla de alarma y fascinación. No hubo palabras suaves en la presentación. Grant habló de tareas. Estará en la cocina y en el cuarto de los niños. Hará pan, coserá las camisas y les dará de comer cuando yo esté en el campo. Las órdenes tenían un sabor a contrato, claras, frías, definitivas. Hannah asintió, porque aprendería a sentir.
Asintió porque ya había aprendido que la resistencia se alimenta de fuerzas que ella no poseía en esa mesa. Pero dentro, algo ferviente empezaba a levantar una pregunta incesante. ¿Qué quedaba de su propio nombre? La primera noche en la casa fue un choque de mundos. La chimenea lanzó llamas de vieja costumbre. La luz proyectó sombras largas que parecían combinarla a ocupar un lugar. El olor a grasa de ganado, el perfume escondido en los pliegues de los vestidos que había en el armario, y una taza de té que alguien dejó en la mesa, le dieron la bienvenida con una mezcla de hospitalidad y distancia. Vio sobre la mesita del lavabo una nota doblada con letra fina. El apellido Mercer, escrito con cuidado, parecía afirmar que esa casa tenía una historia que no terminaba con su llegada. Esa nota fue la primera grieta de la costra que cubría la casa. Hannah la abrió con manos que temblaban de frío y un poco de miedo. Dentro no había órdenes ni recetas, sino consejos de una voz que hablaba desde la ausencia. Si hay pan, guarda siempre un poco para mañana. Si la niña tiene fiebre, abrígala y pon compresas en la frente. No sueltes las manos que te pidan contención. El hogar es rutina y cariño en partes iguales. M. Aquellas palabras parecían estar escritas por la mujer que había previo ocupado ese lugar. Calma, experiencia, ternura. No había firma completa, solo la inicial que sonaba como un abrazo callado. Hannah apretó el papel hasta que la tinta hizo un relieve en su piel. Encontró más cosas en ese primer día. Un collar de perlas guardado en un cajón con olor a lavanda, una pequeña corona de flores secas dentro de un libro de rezos, un delantal con remiendos prolijos de manos que sabían coser en silencio. Cada objeto portaba un mensaje implícito, que allí hubo amor, que hubo prácticas minúsculas que sostenían la vida cotidiana. Para Hannah, esos objetos fueron señales, pruebas de que pertenecer no era imposible. Quizás solo era una lengua desconocida que había que aprender a hablar. Las primeras semanas se construyeron con actos repetidos. Amanecía y la casa ya se movía en una coreografía silenciosa. Alimentar a las gallinas antes del alba, encender la cocina de hierro, preparar la masa del pan que levaría a fuego lento. Hannah aprendió a manejar la paleta de madera, a escuchar la masa cuando estaba lista, a leer un pan dorado por el olor y por el sonido hueco al golpearlo. Hubo un día en que Lucas se atrevió a llevarle al comedor una rueda de pan cruda, y ella, por agradecimiento, le ofreció trozos sobrantes de masa para que los amasara. Fue un gesto pequeño, casi infantil, pero Lucas la miró y por primera vez la aceptó, no como intrusa, sino como alguien que sabía una cosa que él no: cómo transformar harina y agua en sustento. Desde aquel día, hubo noches en que se sentaba en la mesa con harina en las manos y contaba historias para que los niños se durmiesen. Jonah encontró en Hannah una maestra que no gritaba. Le enseñó letras con fichas recortadas, dibujando en la madera del tablero con el borde de la cuchara. Le contó historias de flores que crecían en los márgenes de los caminos y cómo reconocer una hierba para el té. Jonah correspondía con una devota intensidad. Quería que Hannah se quedase, no por obligación, sino porque su presencia significaba juegos compartidos y un cuento más en la cama. Becky, la menor, era más cautelosa. Se acercaba por ratos, ponía su manita en la falda de Hannah y luego se retiraba, como si esas nuevas manos pudieran contener un aroma extraño afuera. Grant observaba todo desde el porche mientras reparaba una cerca o revisaba las cerraduras. Aprovechaba la luz de la tarde para estar cerca sin tener que formar parte de las conversaciones. Había noches en que volvía del campo y dejaba caer las herramientas en el suelo con un gesto que parecía decir: «He cumplido». No sabía dar instrucciones con ternura, pero a través de detalles, un saco de carbón al lado de la estufa, una jarra con leche recién ordeñada depositada en la mesa, mostraba que aunque no expresara su aprobación, tomaba nota de lo que funcionaba. Cuando pasó frente a la cocina y vio a Hannah doblando paños con manos diligentes, hubo un instante, breve, apenas un roce de conciencia, en que pareció reconocerla. Era como si por primera vez desde que la bolsa de monedas entró en su vida, hubiera una persona que no pertenecía a la aritmética de pérdidas y ganancias. Los vecinos murmuraban, como sucede en pueblos donde la vida se enhebra en comentarios.
Algunos fruncían el entrecejo al saber que Grant había pagado por una mujer. Otros decían que el hombre necesitaba ayuda y que lo que se había hecho era una solución práctica. Unos pocos sostuvieron la mirada con orgullo mal disimulado. Había un rancho que resurgía porque los Mercer hallaban manos para su casa. Hubo cuchicheos en la iglesia, palabras en la tienda del pueblo, y el pastor, que conocía la ley de las costumbres y la curiosidad de la gente, evadía el juicio público con la misma habilidad que la lluvia evitaba la llanura. A veces, en la plaza, al pasar por la iglesia, Hannah sentía que la mirada de los que conocían la historia la dejaba desnuda. Otras, una anciana le enviaba una hogaza de pan fenecida en su generosidad, y le sonreía como si con ese gesto cosiera con hilo invisible su pertenencia. En la quietud de una tarde, Hannah se topó con una caja de cartas atadas por un cordel. Las abrió con cierto respeto, como si abriera la propia caja de Pandora de la casa. Eran notas, recetas, indicaciones domésticas y pequeños relatos íntimos de la mujer que las había escrito. Anécdotas sobre Lucas cuando era pequeño y tuvo que aprender a atar los cordones. Una lista de remedios caseros para la tos. Un recado que decía: si alguna vez te sientes sola, mira el roble junto al este. Allí siempre hay un nido. Las palabras eran prácticas y cálidas, sin candor desmedido, pero con una firmeza que construía hogar. Hannah las guardó como si fueran cartas de otro idioma, que poco a poco podría aprender a leer. Algo en esas notas le devolvía la dignidad que la venta le había arrebatado. No la convertían en dueña del lugar, la convertían en alguien capaz de entender la lógica de una vida compartida. Las instrucciones no mandaban, enseñaban. Le enseñaban a cuidar, porque cuidar es un acto de conocimiento, y el conocimiento daba poder. Lentamente, Hannah dejó de sentir el peso hiriente de las monedas cuando cerraba las puertas por la noche. No porque las olvidara, sino porque algo más tenue y persistente, empezaba a ocupar su alma: la rutina del cuidado. El primer gran giro llegó en forma de niño con fiebre. Fue una tarde de viento que venía de las colinas, anunciando un cambio. Becky, que normalmente jugaba con una muñeca hecha de trapos, se quedó inmóvil en la silla de la cocina, con ojos vidriosos y mejillas incandescentes. Jonah le ofreció un vaso con agua, pero su mano tembló. Lucas se acercó a distancia, observando la expresión de Hannah, buscando su ejemplo. Hannah notó la temperatura en la frente de Becky. Era como si la niña llevara dentro un verano concentrado. Recordó la nota: si la niña tiene fiebre, abrígala y pon compresas en la frente. Trabajó sin dudar. Preparó compresas con agua templada, coció un té de manzanilla con jengibre prestado de una de las recetas de las cartas, alzó a Becky en su regazo y le cantó una canción que no recordaba haber aprendido, pero que brotó como algo heredado por instinto. Esa noche, en la penumbra, la casa se reunió en torno al peligro. Grant dejó sus herramientas en la puerta y vino a la cocina. No dijo mucho. Su manera de participar fue pesando con cuidado cada decisión: mantener cerradas las ventanas, vigilar la respiración de la niña, calentar la habitación. La paternidad le volvía directo algo que muchas palabras no podían resolver: manos firmes, decisiones rápidas. Hubo un momento en que sus dedos se encontraron con los de Hannah, mientras la niña, tosiendo, se encogía. No fue un encuentro de intimidad, sino una alianza. Dos cuerpos que durante un tiempo breve cerraron filas contra el miedo. Mientras la noche se enroscaba, la historia del rancho se fue transformando ante los ojos del pueblo. Había quienes creyeron ver en la determinación de Hannah una veterana del cuidado, y en el silencio con que Grant se movía, algo que no se nombraba: respeto tímido. Hubo quien pasó por la verja con una vela y ofreció oraciones mudas, y quien comentó que la casa parecía más llena, menos hueca que antes. Los cuchicheos cambiaron de tono, dejaron la condena del trato inicial para hablar de asombro. Hablaron de la joven que cuidaba y del hombre que no pretendía demostrar afecto más que con actos. Lo que ocurrió después dejó al pueblo, murmuró una voz en la tienda, y la frase se coló en la fermentación de la noticia. Si esta historia te está tocando, quédate hasta el final y cuéntanos desde qué pueblo nos miras. A veces las historias de segundas oportunidades se sostienen también con la compañía de quien las escucha. Los días siguientes encapsularon pequeños milagros de lo cotidiano.
Hannah encontró en la cocina una manera de marcar territorios que no le eran impuestos. Aprendió a preparar un caldo que calmaba la tos de Jonah por la noche. Arregló la camisa rota de Lucas y sin querer cosió una lectura de ánimo entre puntadas. Sembró semillas en un parter junto al porche, donde cada mañana removía la tierra con la seriedad de quien plantaba futuro. Los niños, a su vez, empezaron a poner pequeñas notas para ella: un dibujo con una flor, un sello de hojas secas, una piedra pintada. Cada objeto era un puente más. Grant notó las variaciones en los gestos de la casa. Un día encontró en la mesa una nota de agradecimiento amarrada con un cordel, escrita en una letra temblorosa: «Gracias por todo lo que haces por los niños, G». No era una confesión de amor, era una admisión administrativa de que quien cuidaba la casa ya no era un simple recurso. Grant dejó la nota en su bolsillo bastante tiempo. Había noches en que, al cerrar los ojos en el granero, repetía la palabra gracias internamente, como quien practica un nombre nuevo para quien ha llegado a quedarse. La palabra no flotó en el aire como una pronunciación grandilocuente, fue una práctica cotidiana. Pero la confianza no creció sin pruebas. Hannah llevaba cicatrices de una infancia brevísima y abrupta, y sus noches quedaban atravesadas por la sensación de no ser dueña de su propio destino. Había días en que la coincidencia de su llegada y la acción de otros creaban en ella una sombra de culpa, la idea de que quizá, si se esforzaba, todo ello sería perdonado o explicado. Ella, sin embargo, aprendió a colocar límites. Sostuvo conversaciones con tacto y firmeza. No quiero que me veas como una solución temporal. Quiero que me nombres si me necesitas. Aún así, Grant tardaba en responder con palabras. Su transformación era de gestos, no discursos. Silas volvió en una tarde con la cara gastada y el peso de la vergüenza más agudo que antes. No vino a exigir, vino a pedir perdón. Se encontró con la mirada de Hannah y con algo inesperado. Ella lo miró con la calma de quien ha sobrevivido a la traición. Silas explicó con vaguedad viejas deudas, apuestas perdidas en juegos que ahora le parecían absurdos. Sus manos, antes firmes contando monedas, temblaron cuando quiso explicar por qué la había vendido. Hannah lo escuchó, lo perdonó de un modo que no fue olvido, sino un acto de liberación. Lo miró a los ojos y le dijo: «Hiciste lo que creíste que tenías que hacer. Yo tomé la vida que me tocó. Yo elijo ahora dónde quedarme». Silas se marchó con la mirada encendida por una pena que quizá lo mantendría despierto por noches enteras. No fue una absolución para su acto. Fue, en el fondo, un fin del poder que él pensaba tener sobre ella. La comunidad empezó a cambiar su relato. De pronunciar la muchacha comprada, se pasó a decir la mujer que cuida la casa, y con ese cambio de palabras vino otro más profundo: reconocimiento. Por primera vez, alguien en la plaza dijo alto que lo que antes se creyó una solución había sido una injusticia. No se articuló una ley contra lo ocurrido, no fue una revolución instantánea, fue más bien un paso silencioso hacia la reparación. Alguna persona dejó de mirar con indulgencia a quien había vendido, otra acercó leña sin palabras, y los ojos de la gente empezaron a aceptar que la vida de Hannah no cabía en una bolsa de monedas. Los pequeños rituales continuaron, y con ellos la consolidación de hábitos que transformaban la casa. Cada mañana, al preparar la masa, Hannah dejaba intencionalmente una porción para el día siguiente, siguiendo la mota de la difunta. Cada noche, antes de cerrar la puerta, escribía una nota breve que dejaba en la mesa, un recordatorio de lo que había sucedido en el día, una pequeña cuenta de afectos. Grant las encontró una vez, y en vez de leerlas en voz alta, las dejó en su cojín. Era otro modo de decir: «Te veo». La tensión que nunca abandonó la casa no procedía ya solo del origen de Hannah, sino de la posibilidad de que aquello que nacía entre paredes se extendiera fuera. Porque en los pueblos todo tiene propensión a convertirse en ejemplo. Si una mujer que empezó vendida pudo volverse elegida, otros podrían mirarlo como un camino, la idea de que la venta había sido algo que se enfrentaba. La posibilidad entonces de que el ejemplo de la casa transformase algo mayor jugó como una sombra de presagio sobre los vecinos. Y fue en esa plenitud de cotidianidad que la segunda prueba empezó a gestarse, una fiebre que no anunciaba su llegada. Becky, en una tarde de viento, comenzó a tirar de su manta con ojos más vidriosos que antes. Hannah cogió la termómetro. La aguja subió con una lentitud cruel. No era una fiebre cualquiera.
Era una que avivaba miedos y trayectorias antiguas. Hannah sintió cómo el espacio donde se decidía quedar se estrechaba. Actuar bien implicaba no solo cariño, sino decisión, rapidez, saber cuándo pedir ayuda. La noche, que ya se anunciaba larga, colocó a la casa en un estado de vigilia. Los niños observaban con respiraciones cortas, Jonah con una mano apoyada en la cadera de Hannah, Lucas con la mandíbula apretada, incapaz de formular palabras. Grant, cuando la respiración de Becky se hizo entrecortada, dejó las herramientas y se plantó en el umbral, mirando con esa mirada dura que guardaba fragilidad. Hannah preparó compresas con una mezcla de agua y vinagre, tal como decían las cartas. Hizo un té más concentrado, llevó a Becky al cuarto, la abrigó con mantas, y mientras le echaba agua en la frente, dijo una frase que no era oración ni receta. Fue más bien una promesa: no dejaré que te vayas. En aquel momento, con la noche enroscada fuera, la casa entera contuvo la respiración. No estaba claro si la fiebre sería vencida por compresas y tés y un cariño decidido, o si la casa vería sus cimientos sacudidos por un desenlace más oscuro. Hannah sentía en su cuerpo la implicación de aquel minuto. Cada gesto era un argumento a su favor para quedarse. Cada decisión podía inclinar la balanza hacia la pertenencia o hacia la expulsión. Era una contienda simple y terrible: salvar a una niña o presenciar cómo el pueblo reinterpretaba su llegada según el resultado. La noche se alargó y las sombras se hicieron más densas. El sonido de las ruedas de la carreta lejanas, el mugido de una vaca, el crujido de una viga que asentaba. Entretanto, Hannah permanecía despierta, atendiendo la respiración de Becky, tanteando las señales como quien lee una página en blanco. Sus manos, que antes habían conocido el frío metálico de las monedas, ahora estaban calientes por el calor de la vida que necesitaba sostener. Y mientras la casa giraba en torno a esa pequeña fragilidad, una pregunta mayor se posaba en el aire. Si lograban sostener la vida dentro, ¿qué ocurriría después con todos los demás lugares donde la gente todavía era contada en monedas? La noche se alargó como una espalda que se niega a descansar. Afuera la lluvia había cedido, pero el viento seguía barriendo las laderas con un ruido que parecía buscar entrada por cada rendija. Dentro, la casa respiraba con un trabajo concertado. La madera crujía, el aliento de los niños subía y bajaba como campanas pequeñas, y Hannah se movía entre los lechos con la precisión de quien ha decidido que no habrá margen para el error. Le daba a Becky sorbos de té tibio, le cambiaba las compresas cada tanto, pestañeaba ante la respiración irregular, y decía palabras que no eran recetas, sino presencia. «Aquí estoy», le murmuraba sin solemnidad, como si la verdad de esa frase bastase para enhebrar los latidos. Grant vigilaba desde el umbral del cuarto con la frente fruncida, por la tensión más que por el frío. Sus manos, curtidas por años de sogas y alberos, se entretenían en frotar el borde de una silla. No sabía qué hacer con la palabra miedo en voz alta. Cuando Becky exigía más agua o su respiración se volvía rápida, él obedecía. No había órdenes grandilocuentes, solo decisiones. Abrir un poco la ventana para evitar el estancamiento del aire, encender otra vela para que el cuarto no se ahogara en penumbras, traer otra manta. En una de esas ocasiones, al pasar junto a Hannah, depositó en la mesa una bolsita con flores secas, un remedio que su madre le había enseñado. No dijo «gracias». Dejó el gesto encima de la mesa como quien deja una herramienta que ya no necesita ser explicada. La madrugada trajo una tregua. La fiebre, tras horas de batallar, cedió un poco. La frente de Becky dejó de arder como una lumbre y empezó a quedar tibia. Erin, una vecina que vivía a media legua y que había pasado la noche en vela en su propia casa, llamó por la lavandera y dejó un bol con caldos y un jarabe de hierbas que se acostumbraba a usar en la comarca. Con el amanecer, la casa dejó de ser un lugar de espera para convertirse en un sitio de alivio. Las miradas mudas se encontraron, y por primera vez desde la venta, Hannah notó que la palabra que la nombraba había cambiado de timbre. Ya no era la que temblaba ante los que la habían comprado, era la que, con manos sin anuncios, había cuidado.
Lo que había cambiado era otra cosa, la certidumbre de que si ella tomaba en serio su propio cuidado, las decisiones de la casa tendrían que pasar por su voluntad tanto como por la de Grant. Fue ella quien al día siguiente reunió a los niños y les enseñó a preparar una sencilla venda con hilo y tela, sin teatralidades, con la calma que da la repetición. Lucas, que hasta entonces había mostrado una autoridad basada en la protección de su rango, comenzó a interpretar la escena de otra manera. Se dio cuenta de que la mujer que antes era vista como pieza, ahora sabía hacer nudos que no se deshacen bajo presión. Grant, en privado, habló una vez con la chimenea encendida. Sus palabras eran poco más que un intercambio de herramientas. Lo hiciste bien anoche. No dijo quédate, ni tampoco dijo te compré. Fue simplemente un intento de nombrar lo que los actos habían demostrado. Para él, la transformación era lenta y a veces le causaba vértigo. Había pasado años midiendo todo en términos de pérdidas y ganancias, y aquella joven que sostenía la casa con manos discretas le iba enseñando otra aritmética, donde el valor se medía también por la serenidad que alguien devolvía a la vida de los niños. Los días que siguieron a la fiebre fueron una sucesión de pequeñas estaciones. Hannah siguió encontrando notas en la casa, algunas nuevas, escritas por ella misma para no olvidar los remedios que funcionaban, otras antiguas, de la mujer que había sido señora de la casa. En una descubrió una receta para un jarabe que combinaba miel y raíz de regaliz, y al probarla comprendió que la medicina era tanto ciencia como memoria. Guardó también el collar de perlas en un cajón, sin usarlo. El collar era una presencia que hablaba de la mujer que ya no estaba y de una confianza que debía ganarse, no reclamarse. Silas volvió a aparecer una tarde, cuando la luz caía en ángulo, y el rancho parecía una fotografía dorada. Esta vez no llegó con monedas en el puño, sino con palabras. Se acercó a la puerta sin derecho a cruzar, con la frente arrugada por la culpa. Se detuvo a una distancia que parecía marcada por su propia vergüenza. «Vine a ver cómo está la niña», dijo sin mucho aire para explicar lo demás. Hannah lo miró con esa calma que ya no necesitaba sorpresa para sostenerse. Él habló de años malos, de apuestas que no debieron hacerse, de esa injusticia que le había parecido inevitable en su momento. Le pidió perdón, una palabra que sonó más diminuta de lo que él quería. Hannah lo escuchó, y cuando él esperó una condena que lo liberase de su propia vergüenza, ella ofreció otra cosa. No una absolución para sus actos, porque la herida existía, sino un cierre a su poder sobre ella. «No te necesito para decidir mi vida», le dijo. Silas retrocedió con algo parecido a un alivio que no borraba la pena. El perdón de Hannah no fue un acto teatral. Fue más bien una balsa. La dejó a él a la deriva con su propia culpa para que aprendiera a vivir con ella. Para Hannah, perdonar fue dejar de ser rehén de las monedas que la trajeron. Fue tomar la decisión de que su historia no estaría gobernada por las acciones de otro. Silas dejó el rancho con pasos más lentos, sabiendo que quizá la suya sería una condena interna, que tendría que cargar en la soledad de un cuarto mal iluminado. Mientras tanto, en la comunidad, la narrativa del rancho iba cambiando. Donde antes hubo murmullos de desprecio, se empezaron a oír gestos de ayuda. La mujer que hacía ropa en la calle principal dejó una pila de camisas remendadas. El herrero dejó por unos días un pequeño saldo en la casa para el arreglo de la verja. El molinero ofreció harina a crédito. Los gestos eran modestos, como si la reparación social se midiera en actos más que en discursos. El pueblo no había dictado leyes para reparar lo ocurrido, pero sus manos comenzaron a cambiar la historia con una práctica silenciosa. Se hizo normal ayudar a la que había sido incomprendida. La segunda gran prueba llegó de manera brusca, con un día claro que no advertía la tormenta que guardaba. Los animales, sensibles al movimiento de la tierra y de los humanos, se inquietaron sin razón aparente. Las vacas mugían con más insistencia, los perros se lanzaban a la valla olfateando. Grant y un par de peones habían salido con la intención de juntar el ganado que se había dispersado en la ladera. Los niños jugaban cerca del corral, con esa energía que solo los que aún no conocen el peligro ponen en su cuerpo.
Hannah recogía ropa tendida, cuando un golpe sordo llegó desde la llanura. Una estampida de mustangs que había comenzado por razones misteriosas atravesaba la planicie como si la tierra expeliera su furia. El ruido de los cascos aproximándose era un trueno mecánico. Algo en los animales había sido tocado por el aire. Quizás un disparo en la lejanía, quizás un perro que había ladrado hasta el hartazgo. Lo cierto es que los animales, libres y salvajes, se transformaron en una masa indomable que venía directo hacia la cerca del corral. Los menesteres de la casa se disolvieron en segundos en una urgencia única: proteger a los niños, asegurar al ganado, evitar una tragedia. Lucas, en su afán por ejercer una autoridad prematura, salió corriendo hacia la valla, con la valentía del que aún no mide la gravedad. Fue un segundo, suficientemente largo para que la escena se quedara grabada, en el que la cerca, habilitada para soportar el empuje normal del ganado, cedió bajo la arremetida de los mustangs. Un poste se partió, y Lucas, que intentó saltar, cayó entre los maderos con un grito que clavó la sangre en la garganta de todos. La estampida había hecho su daño, no solo la cerca, sino la seguridad que los niños creían inmutable. Hannah no pensó, corrió. La carrera fue una amalgama de instinto y adiestramiento. Tomó a Jonah por la mano, lo arrastró hacia el granero. Tomó a Becky bajo el brazo, con una ternura que conjugaba fuerza y cuidado. Al ver a Lucas tendido entre tablones, la sangre en la frente y la respiración entrecortada, su mundo se redujo a un ejercicio único: sacarlo de ahí. Con ayuda de Grant, que llegó maldiciendo más por la impotencia que por la pena, lograron apartar las maderas. El niño tenía una pierna herida y una conmoción que lo dejaba aturdido. No había un médico a mano. Había remedios, yesos improvisados, hierbas para el dolor. Hannah aplicó compresas frías, subió su cabeza en el regazo de Grant y le habló al oído como si la palabra pudiera ordenar el caos. «Quédate conmigo, Lucas. Aguanta». El niño vomitó miedo y luego se durmió con una respiración desigual. La reacción del pueblo fue inmediata. Vecinos corrieron hacia el rancho al ver el alboroto. Hombres jóvenes que hasta entonces no habían mostrado cariño por los Mercer, ahora ofrecieron manos para reparar la valla y ayudar en lo que hiciera falta. Un grupo organizó el traslado de lo que quedaba del ganado a una parte segura de la llanura. La estampida se llevó consigo una parte de la inocencia del lugar. Hubo un daño real, sí, pero también una demostración de unión que sorprendió tanto a los que criticaban como a los que apoyaban. Entre el polvo levantado y la adrenalina, alguien dijo en voz alta lo que muchos ya sentían en secreto: «Esta gente es nuestra gente». Grant, que durante años había medido todas las pérdidas en peso y en números, se encontró junto a Hannah en la cocina, con las manos manchadas de polvo y la mirada húmeda. No supo decir perdón con facilidad, pero lo hizo sin palabras. Se inclinó sobre Lucas, tocó la frente del niño con una ternura que no buscaba recompensa, y después, en la cocina, dejó sobre la mesa el collar de perlas que había encontrado en el cajón. Era el gesto más cargado que podía ofrecer. El collar hablaba de la mujer que había sido esposa, hablaba de memoria y de una confianza que podía ser transmitida. No fue un regalo de conquista, fue algo más parecido a una promesa. Lo que fue suyo puede servirte de ancla. Hannah tomó el collar con manos que temblaban, no por la emoción que pudiera producirle un ornamento, sino por la gravedad que conllevaba el gesto. «No quiero que lleves eso por obligación», dijo con voz que no buscaba dramatismo. Grant respondió con otra voz, más sincera que lo que había pronunciado antes: «Lo doy porque te elijo». Esa frase, «te elijo», tuvo el peso de una decisión que no se compra ni se impone, se deposita. Para Hannah significó una erosión final de la idea de propiedad que la había traído. Allí, alrededor de una mesa con vasos de té, con las manos de la gente marcadas por la tarde de trabajo, se ofició un tipo de contrato distinto, uno de permanencia voluntaria. Los vecinos notaron el cambio y comenzaron a pensar que lo que se vivía en el rancho no solo afectaba a 4 personas, afectaba la idea de comunidad. No hubo propuesta con palabras rimbombantes ni grandes ceremonias. Las palabras de Grant fueron lo más sencillo que podía haber dicho en medio de ese caos. «Quiero que te quedes aquí. Si quieres, quédate para siempre». Hannah no aceptó de inmediato. Había aprendido a no entregar su voluntad por impulso. Pidió tiempo para pensar.
Ese tiempo fue una serie de días en los que la vida cotidiana volvió a tejerse con cuidado. Pusieron barrotes nuevos en la valla, Lucas caminaba con muletas improvisadas y la casa recobró el ritmo de las pequeñas tareas. Pero la idea de quedarse ya no era una imposición, era una invitación que tenía en su centro la palabra más difícil para Hannah: elección. La boda, cuando llegó, fue pequeña y sin pompa, pero pública. No fue una formalidad de compraventa, ni una simple ceremonia para calmar los rumores. Fue un acto de la comunidad, celebrado con pan en la plaza, con el pastor que había cambiado su postura, y con niños que querían ser testigos de algo que se veía justo. La corona de flores, guardada desde las primeras notas, fue colocada con cuidado en la cabeza de Hannah por Jonah, que lo hizo con orgullo infantil. El collar de perlas quedó en un cofre, no en el cuello de ella, como símbolo de que la memoria no se borraba, sino que se honraba. Grant no hizo una declaración llena de metáforas. Dijo, en voz clara, que había sido tonto en muchas cosas y que quería aprender a ser mejor. Hannah respondió con una mirada que contenía todo lo que había pasado entre ellas. No era una mujer que había sido comprada, sino una persona que había escogido quedarse. El pueblo observó la escena con un asombro que iba desde la sonrisa hasta el llanto silencioso. Algunos todavía no comprendían del todo la profundidad de lo que se estaba viendo. No era solo una unión entre dos personas, era la transformación tangible de una decisión que había sido injusta. Los mismos que habían comentado con dureza la venta, ahora aplaudían la voluntad de una joven que se afirmaba y la de un hombre que aprendía a nombrar su afecto sin posesión. Silas, enterado de la ceremonia, acudió otra vez. Esta vez vino a la ceremonia con la intención de presenciar un cierre que no había sabido ofrecer antes. Quiso pedir perdón de nuevo, y esta vez lo hizo con más humildad. Se postró ante la comunidad casi con la esperanza de ser reducido a nada, y sin embargo recibió palabras en las que no hubo venganza sino explicación. Un anciano del pueblo le habló de la dureza de decidir mal y la necesidad de reparar con trabajo y con verdad. Silas, con el rostro vencido por la emoción, se comprometió a reparar lo que pudiera. No hubo billetes que cambiaran la historia. Hubo tareas, jornadas de trabajo, tiempo dedicado a quienes había lastimado. Eso, para algunos, fue la única restitución auténtica. Con el paso de las estaciones, la casa fue complejizando su relato. Hannah y Grant aprendieron a conversar más, no siempre de forma elegante, pero sí con una sinceridad que antes no les hubiera sido posible. Grant le mostraba a Hannah los mapas de la tierra, le explicaba la rotación de siembras, le enseñaba cómo prever el clima. Hannah le enseñaba a coser una camisa, le enseñaba a escuchar el pan, a valorar la paciencia de una masa que necesita tiempo. En esas enseñanzas mutuas, el afecto fue germinando con la cadencia de lo cotidiano. Gestos, cuidados, acuerdos. No fue una historia de amor instantánea ni sin grietas. Hubo momentos de recriminación, de silencios prolongados, de pruebas que exigían paciencia. Hannah insistía en que el respeto no venía solo de las grandes declaraciones, sino de que su palabra tuviera peso en las decisiones sobre la casa. Pidió que se la consultara sobre la educación de los niños, sobre las finanzas mínimas, sobre el uso de la tierra. Grant, con su orgullo de hombre acostumbrado a decidir solo, aprendió a ceder espacio y a convertir la consulta en hábito. Fue un proceso de ajuste, no una transformación mítica. El árbol que plantaron se convirtió en símbolo de esa elección mutua. No fue una siembra grandilocuente, sino un acto íntimo, un roble pequeño que Hannah colocó en el borde del huerto y que ambos regaron con la primera agua de una lluvia moderada. Allí colocaron una piedra con las iniciales de la familia y un pequeño cartel con una frase tomada de una de las notas de la difunta. Aquí se cuida. El árbol fue creciendo con las estaciones, lentamente, hasta que sus raíces empezaron a sostener la tierra, como un testigo silencioso de la reconstrucción. La llegada de una hija, meses más tarde, complicó y fortaleció la dinámica de la casa. Hannah quedó embarazada, y el pueblo recibió la noticia con una mezcla de alegría y expectación. La que había sido una muchacha comprada, ahora traía al mundo a una niña que llevaría un nombre que ya era una moneda de esperanza: Hope. El nacimiento fue asistido por la mujer que había criado a la vecina y por la que había guardado recetas por años. No hubo milagros proclamados, hubo horas de esfuerzo, de respiraciones, de manos que sostienen.
Hope nació con los pulmones bravos y el llanto fuerte, como si supiese que su vida era la continuidad de aquel cambio. La presencia de Hope en la casa fue como la llegada de la primavera que antes solo se había anunciado en notas secas. Trajo risas nuevas, trozos de sueño menos robados y un motivo renovado para la comunidad para unirse en pequeños festejos, una fiesta con pan y limonada, vecinos que ofrecían una mantita bordada, la mujer del molino que regaló harina para los primeros bizcochos. La niña fue símbolo de un camino no lineal, de una esperanza que se puede nombrar sin la ingenuidad de olvidar el dolor que la precedió. Grant, en la intimidad de la noche, miraba a Hannah dormitar con la niña en brazos y contundía su pecho con una mezcla de asombro y reverencia. Había aprendido que el amor no es un derecho, sino un cultivo que exige trabajo. A veces, cuando Hope dormía, él se acercaba con cautela y le susurraba promesas simples, que habría seguridad, que los niños tendrían comidas, que se respetarían las voces. Hannah lo escuchaba y guardaba esas promesas como un contrato no escrito, que se comprobaba con los hechos. El pueblo, con el paso del tiempo, dejó de recordar la cifra exacta de monedas que una vez habían cambiado manos en una noche de lluvia. Lo que recordaban, en cambio, era la respiración de una comunidad que había aprendido a reparar. Niños que antes se burlaban de Hannah por su origen, hoy le pedían consejo. El pastor, en un sermón, habló de la dignidad que no se compra ni se vende, sin moralismos severos, como quien mira la realidad con ojos que quieren aprender. El herrero, que alguna vez confundió la falta de ciclo en un hogar con una imposibilidad, ahora traía una herramienta perfectamente afilada, sin pedir nada a cambio. Su gesto era agradecimiento simple. Hubo un episodio que cristalizó el cambio de percepción. El día en que, en la plaza, alguien gritó que el molino se había caído y que hacía falta gente. Un grupo de vecinos se organizó y la persona que coordinó la ayuda fue Hannah. Se paró ante la muchedumbre y dijo, con la voz que se había ganado con actos más que con palabras, lo que había que hacer. Traer cuerdas, asegurar las aspas, cuidar que nadie subiera sin protección. Su autoridad no provenía de un título, sino de la experiencia. La gente obedeció, confió, y el molino volvió a girar. Aquella tarde, algunos recordaron la noche en que se contaron monedas y pensaron en la ironía de que la que había sido contada como un bien ahora fuera la que marcaba el rombo. Silas, en sus días e intento de reparación, volvió a trabajar en el pueblo de forma silenciosa. Remendó cercas, ayudó en la cosecha, ofreció disculpas en voz baja. No esperó un perdón que borrase su pasado. Buscó, con humildad, un modo de sobrevivir con el peso de su acción. A veces se le veía sentado en la taberna, contando su historia a quien quisiera escucharla, no para excusarse, sino para advertir. Su arrepentimiento fue parte de esa lección comunitaria, que las malas decisiones tienen consecuencias y que la restitución es un camino duro. Los años que siguieron no fueron un quedar y seguir sin problemas. Hubo sequías, un invierno que llegó con heladas que mordieron los brotes y disputas sobre límites de tierra. Pero en esos momentos, la casa Mercer, que ya no era un teatro de imposiciones sino un hogar tejido por decisiones compartidas, se sostuvo con la fuerza de lo cotidiano. Hannah se convirtió en la mujer que conocía remedios, que entendía la tierra y que sobre todo no había perdido su palabra. Exigía ser escuchada, proponía mejoras, enseñaba a los niños a respetar. En la plaza se empezaron a contar otras historias inspiradas por suya. Una mujer que recuperó tierras vendidas por necesidad, un joven que desistió de una apuesta peligrosa. El pueblo no cambió de un día para otro, pero sí modificó su lengua y su práctica. La venta, que había sido un acto de deshumanización, quedó consignada en la memoria como un error, no como una norma. Y en los ojos de quienes recordaban la noche de las monedas, algo se abría, un reconocimiento de que la dignidad de una persona no se mire por su precio. En el ocaso de una tarde cualquiera, muchos años después, Hannah caminó hasta el roble que habían plantado el primer año. Lo hizo con Hope de la mano, que ya era una niña de ojos curiosos. El árbol había crecido lo suficiente como para dar sombra y sostener una hamaca. Hannah miró la corteza, tocó la placa de la piedra donde habían escrito «Aquí se cuida» y sonrió sin imposición. A su lado, Grant la tomó por la cintura, con esa seguridad que solo los años y las decisiones conjuntas regalan.
No dijeron nada, no hicieron promesas estruendosas. Se miraron con la calma de quienes saben que la vida siempre será una tarea en curso. El pueblo continuó contando cómo en un tiempo en que se compraban personas por monedas, una joven de 18 años no solo sostuvo la casa, sino que transformó el modo en que la gente se veía a sí misma. Contaban la historia no para crear héroes, sino para recordar que las segundas oportunidades requieren trabajo y responsabilidad de todos. Y cuando alguien, en la taberna o en la plaza, hablaba de Hannah, la palabra que se usaba ya no era la que la había descrito en la noche de lluvia, era la que había elegido el pueblo con el paso de los días. Mujer, madre, vecina, la que sostuvo la casa. Al final, la historia que dejó al pueblo no fue la más espectacular, ni la más fácil. Fue una historia de manos conjuntas, de decisiones pequeñas que acumuladas cambiaron el rumbo. Fue una historia que hablaba de que el perdón no exime de responsabilidad, que el arrepentimiento tiene que transformarse en actos, y que la dignidad no se negocia. Fue sobre todo una lección de que el amor verdadero no se impone con billetes, sino que se confirma con la elección diaria de permanecer. Si esta historia te conmovió y conoces alguna historia de segundas oportunidades, comparte con alguien que necesite escucharla. A veces, lo que una persona contó al oído puede terminar por transformar a toda una comunidad. Suscríbete para más relatos que recuerdan que la esperanza se labra con manos y tiempo.